Hola, buenas. Este es el grupo número 6, conformado por Diego Fernández, Valentina Morales, Juan Torrealba y mi persona, Fernando González. Y les vamos a hablar sobre los corredores mercantiles. El corredor mercantil es un agente de comercio que concede su mediación a los comerciantes para facilitarles la conclusión de sus contratos. Por lo tanto, no puede efectuar transacciones para su propio beneficio, comprando, vendiendo u operando por sí y para sí los valores que un comerciante o persona cualquiera le ha encomendado. Están considerados auxiliares del comerciante. Estas son aquellas personas que, además de prestar su actividad material e intelectual, colaboran con el comerciante jurídicamente, actuando en mayor o menor grado en su representación. Objetivo. Pueden ser auxiliares dependientes, que están subordinados a un comerciante. Estos son los que forman parte de su organización a la cual prestan su servicio de forma exclusiva. O auxiliares autónomos, es decir, que no forman parte de la organización de la empresa y realizan su actividad a favor de quien la solicite, siendo auxiliares del comercio en general. Pueden intervenir en todos los contratos mercantiles dando fe de ellos. En cierto modo, actúan como notarios, puesto que documentan los contratos celebrados en su presencia sin ser parte en los mismos. Su intervención en forma legal acredita la existencia del acto mercantil a que se refiere y la identidad y capacidad de los contratantes. Pueden intervenir en toda clase de operaciones mercantiles en la plaza o territorio a que alcance su jurisdicción. Así pueden intervenir en la emisión, negociación, transmisión y canje o conversión de valores y efectos públicos emitidos a la cotización en las bolsas oficiales de comercio, en la negociación de letras de cambio y efectos endosables, en la emisión y negociación de toda clase de valores industriales y mercantiles emitidos por particulares o por sociedades o empresas legalmente constituidas. Buenas, mi nombre es Juan Torrealba y yo les hablaré sobre los tipos de corredor y sus características. Les empezaré hablando sobre el corredor público. El Código de Comercio, en su artículo 74, nos dice que se reservan ciertas facultades únicamente para los corredores públicos. Estos pueden ejecutar que la ley ordene que se haga por su ministerio. Un ejemplo de esto es el artículo 295. Además de los requisitos necesarios que debe tener un corredor privado, el corredor público debe tener una buena reputación, tener autorización del juez de comercio, otorgar fianza a satisfacción del juez o hipotecar bienes raíces justipreciados por doble suma. Corredores de bolsa. Estos son corredores con carácter público que intervienen en negociaciones de bolsa. Corredores públicos de títulos y valores. Estos necesitan la autorización de la Comisión Nacional de Valores para poder actuar como corredores públicos de títulos y valores. Estos también deben tener autorización de la Comisión Nacional de Valores para actuar. 1. Los corredores auxiliares que actúan al servicio de un corredor público de títulos y valores. 2. Para realizar o ejercer habitualmente funciones de asesoría para la adquisición de títulos, valores extranjeros. 3. Las personas que tengan como objeto principal asesorar al público en cuanto a inversiones en mercados de valores. Estos se hacen responsables o deben tener, por decirlo de alguna manera, estos tienen derecho a la comisión. Se hacen responsables de las operaciones que ellos mismos realicen que tengan o títulos nulos, alterados o perdidos, etc. Y deben tener un registro de órdenes, registro de operaciones, un libro diario y un libro mayor. Corredores de seguros. Estos son comerciantes cuya labor consiste en poner en contacto a tomadores y aseguradores sin que ningún vínculo previo entre ellos le imponga tal obligación. Estos tienen que siempre estar autorizados por la Superintendencia de Seguros y algunos de los requisitos son ser mayor de edad, tener experiencia no menor de 3 años como agente de seguro autorizado y haber cumplido con el examen de competencia. Estos tipos de corredores operan por cuenta propia. Hola, buenas, mi nombre es Valentina Morales y les voy a exponer leyes o artículos relacionados. Artículo 67. No pueden ejercer la correduría 1. Los que no tienen capacidad para comerciar. 2. Los deudores fallidos no rehabilitados. 3. Los que hayan sido destituidos de este cargo o del de venduteros.
No se podrá conceder habilitación de edad para ser corredor. Artículo 69. El corredor encargado de una operación no está por esto autorizado para recibir o hacer pagos, ni para cumplir o exigir el cumplimiento de cualesquiera otras obligaciones de los contratantes, salvo los usos contrarios, locales o especiales de comercio. Artículo 74. La profesión de corredor es libre. Sin embargo, solo los corredores con carácter público pueden ejecutar los actos que la ley o una sentencia ordenen que se hagan por su ministerio. Artículo 80. Los corredores que intervengan en negociaciones de bolsa darán cuenta a la Junta Directiva de todos los contratos verificados por su mediación. Esta manifestación deberán hacerla diariamente respecto de las negociaciones sobre valores y respecto a los contratos sobre mercancías en los días indicados en el reglamento de la bolsa. Artículo 81. Las acciones por operaciones de corretaje se prescriben en 2 años, contadas desde la fecha en que se concluyó la operación. Mi siguiente punto son los participantes o personas intervinientes. Sujetos de derecho mercantil. Al definir el derecho mercantil, afirmamos que es la rama del derecho privado que regula, entre otros aspectos, a los comerciantes. Sin embargo, como lo señalamos, el derecho mercantil se ha ampliado a tal grado que no solo regula a los comerciantes, sino también a otras personas que de algún modo intervienen en un acto de comercio. El término sujetos de derecho mercantil se refiere a todas aquellas personas que por alguna razón intervienen en un acto de comercio, independientemente de que sean comerciantes o no, y que por lo tanto se les aplica el derecho mercantil. Esta definición atiende un criterio formal, pues depende de lo que la ley considere como acto de comercio. Las doctrinas han clasificado los sujetos de derecho mercantil en 3 categorías: comerciantes. A reserva de explicar detenidamente a esta categoría, el artículo 30 del Código de Comercio, con base en criterio formalista, establece que se reputan en derechos comerciantes: 1. Las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. 2. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. 3. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Por lo tanto, pueden ser comerciantes tanto personas físicas como personas morales. 2. Personas que realizan actos de comercio accidentalmente. El artículo 40 del Código de Comercio dispone que las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derechos mercantiles, quedan sin embargo sujetas por ello a leyes mercantiles. Por lo tanto, basta con que una persona realice un acto de comercio accidentalmente para que le sean aplicadas las reglas del derecho mercantil. 3. Personas que intervienen en actos mixtos. También son sujetos de derecho mercantil aquellas personas que realizan actos mixtos. Como recordemos, los actos mixtos son actos jurídicos en los que para una de las partes dicho acto es de comercio y para la otra parte dicho acto es civil. Según Código de Comercio, los conflictos relacionados con estos actos se resuelven conforme a las leyes mercantiles. Gracias. Hola, buenas, mi nombre es Diego Fernández y yo les voy a hablar sobre cuáles son los principales derechos y obligaciones que tienen los corredores mercantiles. Los principales derechos que tienen los corredores mercantiles son cobrar una remuneración por los negocios en los que intervienen, conforme a los aranceles aplicables en la jurisdicción a falta de ellos, y de acuerdo a partes o de uso se le determinará judicialmente, salvo pacto contrario, que surge el derecho de su percepción desde que las partes concluyan el negocio mediado y la remuneración se debe. Aunque la operación no se realice por culpa de una de las partes o cuando inicia la negociación por el corredor, el comitente encargará la conclusión a otras personas o la concluyere por sí mismo, interviniendo un solo corredor. Este tendrá derecho a percibir retribución de cada una de las partes. Si interviene más de un corredor, cada uno solo tendrá derecho a exigir remuneración a su comitente. Lo compartirán quienes intervengan por una misma parte.
Y también cabe recalcar que entra percibir el comitente el reintegro de los gastos convenidos y realizados salvo pactos o uso de los contrarios. Ahora hablar las principales obligaciones que tienen los corredores mercantiles. En las obligaciones mercantiles se presume que los codeudores se obligan solidariamente, sino que hay convención contraria y a la misma presunción que se aplica a la fianza, constituido en garantía de una obligación mercantil. Aunque el fiador no sea comercial y esta presunción no se entienda a los no comerciantes por los contratos que respecto a ellos no son actos de comercio y tiene una obligación de guardar secretos, ya que el corredor tiene el deber de reserva respecto de las instrucciones que reciba su cliente y respecto de otra noticia que llegue a su conocimiento. En el curso de su gestión para la conclusión de un negocio, este tiene su razón de ser, pues se está demostrado tener completa la confianza en el agente que media, sea por su profesionalidad autónoma, por así merecerlo, en el estricto cumplimiento de observar secretos en lo que está y por el buen concepto que necesariamente se debe gozar. También está la obligación de comunicar el desarrollo del asunto que hizo el encargo. Es parte de la necesidad de llevar al cliente el conocimiento de una serie de datos que le son indispensables para la consecuencia del contrato deseado. Obligación de imparcialidad. Esta es una de las obligaciones relativas que depende de las circunstancias. En realidad solo existe cuando el corredor recibe el encargo de dos personas que quieren llegar a concluir el mismo contrato. Ejemplo, estos podrían ser el vendedor y comprador, y en este caso es natural que el corredor esté obligado a defender los intereses tanto de uno como de los otros, de los futuros contratantes, y que depositarán él su confianza, y la misión del corredor en tal caso debe ser eminentemente objetiva, inspirarse en la más justa composición de los intereses opuestos. Pero cuando el corredor recibe el encargo de una sola persona, es claro que no tiene ningún deber de imparcialidad frente a quien ha contratado, con el que sea con quien resulta la otra parte en el contrato concebido, y claramente el corredor tendrá la obligación de parcialidad a favor de la persona de quien recibe el encargo. Muchas gracias, esperamos que le haya gustado nuestra exposición.